Pues muy buenas, qué suerte tienen los niños de hoy en día, de tener esos espacios tan bonitos, de cosas que bueno, aquí en San Roque por lo menos se apuesta por ello. Abecedaria, ese circuito tan maravilloso. Nos vamos a ir ahora a entrar en esta consulta virtual que tenemos cada jueves con nuestro psicólogo particular Javier Ferreiro, que ya está con nosotros. Les recuerdo que todos los casos son particulares y que, bueno, si quieren ustedes conocer a Javier Ferreiro, van a ver un número de teléfono para que ustedes pues puedan llamar, lo van a ver durante la entrevista. Entramos ya de lleno, porque todos podemos. Bien, pues ya está aquí con nosotros Javier Ferreiro, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien. Bien, ¿no? Sí. Disfrutando de la primavera, Sí, está bien, está interesante la cosa. que cada vez gana más protagonismo. Mm. Y mi madre diría, es que es el tiempo, es que es el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Nosotros decíamos de chico, ¿qué es del tiempo? Las orejas de Don Diego en movimiento. No, eso era el viento. Eso era el viento, el viento. Bien, vámonos a esas preguntas que ustedes nos hacen y nos preguntan, ¿pueden llegar a interferir las fantasías sexuales con la vida sexual? Bueno, es una pregunta de... ¿Qué relación, no? Sí. Bueno, es una pregunta curiosa en la medida que pregunta si una parte puede afectar al todo. En la vida sexual están incluidas las fantasías sexuales. Claro. Entonces, bueno, si se refiere, si es, digamos, la pregunta de la parte por el todo, pues claro, todas las fantasías sexuales cumplen una función en la vida sexual. De hecho, se dice... Aquí a lo mejor ha querido preguntar a lo mejor con relación a la pareja, ¿no? Claro, es decir, ¿No? es de suponer, Digo yo, ¿no? pues Digo yo. la vida sexual se parece referirse más a la práctica sexual y la fantasía pues a toda a la imaginación, ¿no? A lo que está relacionado con la esfera de los deseos, ¿no? A menudo no satisfechos, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, las fantasías son imprescindibles. Si no hubiera fantasía, pues no habría, digamos, la fantasía es una expresión del deseo. Cuando uno ve a alguien interesante, atrayente, pues se pone en marcha la fantasía. De hecho, el verlo, ya de por sí el sentirlo atrayente, ya es una... Ya hay fantasía ahí, ¿no? La fantasía es el acercamiento y tal, ¿no? Aunque sea el nivel más sencillo, ¿no? De mera atracción, de que se te vayan los ojos detrás o diga que guapo, que bonita o tal, ¿no? La fantasía en principio no tiene por qué interferir en la vida sexual, digo, por definición, ¿no? Puede ser que ayude a la vida, a la práctica sexual, en la medida que bueno, pues en lo que está en común en pareja establecida, que es que puede haber cierto aburrimiento, digamos que el hábito termine, dicen, matando, ¿no? el gusanillo, la ilusión, pues la fantasía siempre puede añadir un plus que puede mejorar la vida sexual. Por otra parte, también es cierto que si tú estás con tu pareja pensando en Brad Pitt, ¿no? Como dicen, ¿no? Pues claro que puede interferir, porque si abres los ojos y no es Brad Pitt, algo puede pasar, ¿no? Te puedes llevar Te puedes llevar un chasco. También hay que poder hacer un esfuerzo de imaginación y de fantasía para pensar en otra o en otro mientras uno está en plena relación sexual, porque digamos, los sentidos más potentes que tenemos, el primero es el contacto, es el tacto, ¿no? El contacto físico amplio. Y bueno, pues de la fantasía se podría hablar mil cosas, porque también es cierto que hay quien pretende que en las relaciones sexuales pues la cosa sea siempre ¿cómo se dice?, de fuegos artificiales, ¿no? Entonces las fantasías pueden ir por el camino de que uno no encuentra nunca esa super satisfacción sexual, de tal manera que siempre está frustrado, por ejemplo. O puede haber una ausencia de fantasía, una ausencia total de fantasía, pues la expresión de una falta de deseo sexual, ¿no?
son muchas las funciones que puede cumplir. A mí me gusta verlo en positivo, en el sentido de lo que puede aportar, ¿no? También es cierto que puede restar, ¿no? Dicen, pues, ¿cuáles son los problemas sexuales más frecuentes? Los problemas sexuales más frecuentes tienen que ver con la fantasía. Tienen que ver con la fantasía porque yo creo que el más frecuente no es un problema individual, no es la eyaculación precoz, la impotencia, la anorgasmia, la falta de orgasmos. El problema sexual más frecuente es que casi siempre hay uno que quiere más y el otro no, ¿no? O uno quiere con más variedad y la variedad te dice que no, ¿no? Normalmente es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Si se quiere decir en términos económicos. Entonces, lo digo así porque pareciera que problema sexual se tiene que referir a algo individual. Y bueno, los problemas, trastornos, como se les quiera llamar, sexuales, se dan en el contexto de una relación. Es diferente si es una relación mantenida a lo largo del tiempo, más o menos estable, o son relaciones personales, digamos, más esporádicas o cambiantes, ¿no? En cualquier caso, las dificultades en el varón suelen venir por la vía de la impotencia. La impotencia, que parece que es que aquello no se mueve, ¿no? Está un poco menos que muerto, pero no es tampoco así. La impotencia no es un fenómeno de todo o nada. La terminología actual, la disfunción eréctil, ¿no? O sea que la erección es disfuncional, no se lleva a cabo con toda su funcionalidad para la penetración, ¿no? Entonces ahí hay, bueno, pues hay, digamos, términos medios, términos absolutos. Habrá quien no pueda tener o mantener una erección, y después hay otros problemas relacionados con el varón, como son la eyaculación precoz, ¿no? Muy común la eyaculación, se dice anteportas, ¿no? Ya cuando se va a dar la penetración, y después hay gran variedad de posibilidades en función de cuál es el contexto cultural y cuáles son las expectativas de la pareja y las de uno mismo, ¿no? En la medida que mantener la penetración durante un minuto y entonces eyacular, eso es eyaculación precoz. 2 minutos, 3, 4, 5, 10, una hora. Varía mucho en función de las expectativas de la persona y de la pareja, ¿no? Eso es como el tamaño importa, ¿no? Claro, el tamaño importa. Cuando sí. realmente Es más interesante, ¿no? El que se hace con el tamaño que tiene, ¿no? Saber utilizarlo, ¿no? En este caso. Calidad y no cantidad, ¿no? Que se dice, ¿no? Físicamente, además, estamos hechos de una forma que la vagina, en este caso, pues... Claro, se debe corresponder, hay una congruencia estructural, ¿no? Entre el pene y la vagina. Se adapta fácilmente, ¿no? Y de hecho, cuando hay otro tipo de dificultades sexuales, en este caso en la mujer, como son el vaginismo, que es una contracción del tercio exterior de la vagina que puede impedir la penetración. Está lo que se llama clásicamente la frigidez, ¿no? Que es un término que recuerda a lo frío, ¿no? Cuando hay gente muy apasionada, que puede ser que no tenga orgasmo, puede ser, hoy en día se llama anorgásmica, ¿no? Falta de orgasmo, ¿no? Y bueno, por el camino hay muchas otras posibles dificultades. El dolor durante la penetración, ya sea en el varón o en la mujer, lo que se llama la dispareunia. Y bueno, digamos que ese es el terreno, el ámbito de lo sintomatológico, ¿no? Nosotros miramos siempre... La mayoría de lo que nos estás hablando es psicológico. Claro, hay gran variedad de posibilidades, porque bueno, hay desde trastornos, digamos, de tipo vascular, que pueden tener relación con la irrigación, con el bombeo o la circulación de la sangre, ¿no? En los órganos sexuales. Puede haber cuestiones neurológicas implicadas, puede haber gran variedad de situaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que encontramos muy a menudo que la mayor parte de este tipo de trastornos no tienen una base física, cuando menos importante o determinante, ¿no?
Entonces, pues sí, pues claro, normalmente hay un aspecto psicológico implícito que va más allá de lo sexual, en el sentido de que, bueno, no es igual, ¿qué te digo? Que estaba pensando en algunos casos, en algunas situaciones que nos llegan, y bueno, hay personas, por ejemplo, que pueden tener una impotencia para tener relaciones con su pareja habitual, después de alguna situación entre ellos, cuando antes ha habido unas relaciones sexuales pues placenteras, ¿no? Y ahora de repente hay alguna situación entre ellos o una situación externa y esa persona pues no tiene erección, ¿no? Entonces ahí la cuestión no es tanto sexual como psíquica, en el sentido de que hay que enterarse, o esa persona se tiene que enterar de qué le está ocurriendo, ¿no? Que le está afectando al terreno sexual. Puede ser que la sintomatología sea sexual, solo sexual o en más aspectos de su vida, ¿no? Nada más que hay que pensar, por ejemplo, la persona deprimida, en la que hay una pérdida de ilusiones, de interés por la vida, pues también es común, igual que pierde el apetito, las ganas de comer, ¿no? Pues se pierden las ganas de mantener relaciones sexuales. Y claro, entonces hay que buscarlo siempre en el contexto. El asunto del diagnóstico es siempre delicado porque casi todos hacemos así, estrechamos el campo perceptivo, el campo explicativo y decimos, no, lo que tiene es una impotencia, ¿no? Y la impotencia, pues lo que hay que conseguir es que tenga potencia. Y si nos vamos, digamos, a los entrenadores de caballo, pues eso es lo que interesa y nada más. Nos interesa cuáles son las condiciones en que ocurre eso, ha pasado algo antes, esto desde siempre, ¿Tiene ¿cuál una es la mala historia? experiencia? ¿Ha tenido Claro, una mala experiencia? claro, ¿Verdad? ¿cuál es la historia sexual de esa persona? Ajá. Están, como decía la pregunta anterior, están interfiriendo la fantasía, tiene una función ahí la fantasía. Hay gente que aparece de repente el de repente normalmente no es de repente, hay unos predisponentes, ¿no? Pero hay alguna circunstancia en su vida que, bueno, pues le aparece alguna idea, por ejemplo, de tipo obsesiva, ¿no? En cuanto a si seré homosexual o tal, o si a mí lo que me gusta es aquello otro que no me gusta y se espanta, ¿no? Y ahí puede haber una inhibición, por ejemplo, de las relaciones sexuales, porque hay una alarma en relación con lo sexual. Claro, eso, el origen puede ser de lo más variado, ¿no? ¿Puede la relación con los padres afectar a lo sexual? Sí. ¿Puede la situación de trabajo afectar a lo sexual? Claro. ¿Puede cualquier cosa que digamos que tenga una influencia en tu ánimo? Porque no es una función aparte, ¿no? A veces lo queremos ver como pongo la lavadora o el lavavajillas, Y ¿no? todo tiene que ir de maravilla. Claro, y ahí tiene, y es como, hacemos ese truco, ese mecanismo de defensa que le llamamos compartimentalizar, ¿no? Entonces lo sexual es meramente sexual y no tiene que ver ni con lo afectivo, ni con lo laboral, ni con lo familiar, ¿no? Y bueno, pues no deja de ser un truco, una manera de mantener normalmente la angustia, la ansiedad paradita, ¿no? Sobre todo cuando desde pequeño te están diciendo, a lo mejor también, ¿no? Que viene de por ahí, porque todo es educacional, ¿no? Que en el momento de que no tengas una erección, pues dejas de ser hombre y todas estas cosas. Claro, encima... hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchísimas cosas, hay mucho mensaje cultural implícito y también hay otro aspecto que es el aspecto, digamos, biológico, pues que claro, que es que la sexualidad tiene una función principal, digamos, biológicamente hablando, la función de la sexualidad es la función reproductiva. ¿Y qué pasa? Que la cultura humana se ha encargado de que lo reproductivo no sea el único fin de lo sexual, ¿no? Se dice que la función del orgasmo femenino es retener a la pareja, digamos, crear un vínculo afectivo que vaya más allá de lo sexual, porque a la hembra humana, ¿no? Que se hablan esos términos etológica y biológicamente, a la hembra humana le conviene mantener una pareja que pueda cuidar de la prole, ¿no? Mientras que al macho lo que le interesa, biológicamente hablando de nuevo, es difundir su carga genética lo más posible, ¿no?
aquello del gen egoísta, que lo que quiere es reproducirse, multiplicarse, ¿no? Crecer y multiplicados, dice la Biblia, ¿no? Entonces, en buena medida lidiamos con esas necesidades biológicas, a veces poniéndole coto, a veces dejándonos llevar, y parte de esa lidia con las necesidades biológicas viene de lo cultural, en el sentido de que esto, aquello es malo, esto se debe o no se debe hacer, y bueno, pues puede contrastar o crear conflicto con las necesidades, digamos, naturales o biológicas de la persona. En cualquier caso, la sexualidad es un ámbito que es un ámbito de trabajo de la civilización, porque si de no haber civilización uno estaría intentando tener relaciones sexuales con todo aquello que se mueva conforme a los gustos, las necesidades de uno, pues para difundir su carga genética por todos lados. Si eso fuera así, estaríamos todo el día en conflicto, ¿no? De hecho, ya hay mucho, ¿no? Alrededor de la sexualidad hay muchísimas cosas interesantes. Sí, también, ya vamos a dedicar más tiempo. Sí, fíjate que en el ámbito, por decir una, ¿no? En el ámbito cultural, cultural en el sentido de la conducta colectiva, ¿no? Se habla a propósito de la prostitución, hay, por supuesto, en contra, a favor, están los clientes, están las que ofrecen y los que ofrecen sus servicios, y en principio hay una cruz encima de aquello, pero si se consigue acabar con la prostitución, por ejemplo, aumenta habitualmente el número de delitos sexuales. Así que hay una función social de la prostitución. Esto decirlo parece malísimo, porque parece que estoy diciendo que es deseable. Y lo que estoy describiendo es cómo funciona, ¿no? En lo social, en el marco social. De todos modos, lo químico, porque estemos con medicación, porque estemos con angustia, que no tiene por qué ser, ¿no? Tener una... Pero en fin, un día de estos pues hablaremos un poquito más del sexo.